¿vale? Bien, si ustedes recuerdan, en nuestra sesión analizamos algunos puntos que son bien importantes sobre la materia y sobre todo, pues bueno, una de las primeras pautas que le dije que es muy importante que nosotros conozcamos son las fases procesales. Y si ustedes lo recuerdan, mis estimados amigos, dentro de estas fases procesales analizamos las siguientes etapas. Por favor, mucha atención. ¿Qué señalamos sobre estas etapas? Hablamos de una primera fase que denominamos postulatoria. Tiene la demanda, el emplazamiento, la contestación, y en este momento que se da contestación es cuando se fija la denominada litis. Tenemos la etapa o fase probatoria, que tiene el ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de pruebas. Acuérdense que a final de cuentas las vamos a ofrecer dentro de nuestro escrito de demanda y nuestro escrito de contestación. Sin embargo, al final de cuentas es en este momento en donde el órgano jurisdiccional va a calificar qué pruebas admite para que sean desahogadas dentro de juicio. Llegamos a una etapa preconclusiva, una vez que se han desahogado las pruebas, en las cuales las partes ofrecen alegatos y conclusiones finales. En la teoría general del proceso aquí señalamos esta fase que conocemos como cierre de instrucción. Y una vez que esto ocurre, ahora vamos a pasar el balón del lado del órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ahora el órgano jurisdiccional con fuerza vinculante emitirá su sentencia. ¿Sale? Sentencia en la cual tomará en consideración todo lo que ha ocurrido en las fases anteriores, y entonces ahora sí, esta decisión podrá ser objeto de un medio ordinario de impugnación. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de la apelación, ¿ok? Principalmente que procede contra resoluciones de fondo. La sala, el superior jerárquico del órgano jurisdiccional, confirmará, modifica o en su caso revoca la sentencia, la resolución que se ha dictado. Estimados amigos, si quedase confirmada y pasamos a amparo directo y también quedase firme, o en todo caso no se opone ningún recurso, lo que vamos a verificar es la ejecución, el cumplimiento forzoso de esa sentencia. Todo proceso jurisdiccional que ustedes me digan, todo tiene estas fases, ¿de acuerdo? Todo. Muy bien. Avanzando, si ustedes recuerdan la sesión que tuvimos, platicamos, por ejemplo, de algunos aspectos muy importantes sobre la importancia que tiene el proceso, conocer cómo se estructura todo un proceso. Y por supuesto, mis queridos amigos, en particular, nos enfocamos a los procedimientos civiles y familiares, porque la finalidad al terminar este proceso es pues emitir una sentencia que resuelva la controversia. Avanzamos y por supuesto, si ustedes lo recuerdan, analizamos aspectos dentro de la primera etapa llamada fase postulatoria. El actor presenta su demanda, expone sus hechos, los fundamentos de derecho y cuál es la pretensión que tiene sobre la litis principal. ¿Sale? Esto lo presenta ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, de admitir a trámite mi demanda, va a emplazar y va a notificar al demandado sobre una acción que existe en su contra.
le corremos traslado y el demandado tiene la potestad de dar contestación o no, ¿verdad? Pudiese allanarse, ¿sale? Y de alguna manera aceptar la pretensión de la parte actora o también lo que se conoce cayendo en rebeldía, ¿verdad? Pues de alguna manera no le doy importancia. La situación es lo que podrá ocurrir al final cuando el órgano jurisdiccional pues de alguna manera emita una sentencia, pues esa no será muy favorable a mis intereses. Cuando damos contestación es cuando la doctrina dice que se ha fijado la litis, los puntos controvertidos que tenemos la parte dentro de un conflicto, cuando se da la contestación, cuando se oponen las excepciones. Y si usted recuerda, mi estimado Javier, Alberto y todos los que se vayan conectando en esta sesión, vamos a recordar qué opciones tiene la parte demandada. Cuando la demandada recibe la demanda, cuando es emplazado, pues puede allanarse y aceptar completamente la pretensión del actor. ¿Sí? Es decir, el que, pues de alguna manera, acepta que la pretensión que señala el actor es justa y que debe de cumplir con ella. O en todo caso, lo que normalmente va a ocurrir en mayor número de ocasiones es dar contestación. Defenderse negando los hechos y oponiendo excepciones, fijando la litis, ¿verdad? También señalamos que puede presentar una reconvención, contrademanda, contra el actor, ¿verdad? Ah, tú me pides esto, pero ¿qué crees? Ahora yo te voy a pedir esto porque tú no has cumplido con esto. Y también, por supuesto, la no contestar, caer en rebeldía y las consecuencias procesales que tiene no dar contestación, ¿verdad? Bien, estas son las posibilidades, las opciones que tiene el demandado una vez que es emplazado. Estimados amigos, es importante lo que nosotros desarrollamos en relación a la fase probatoria. ¿Por qué? Porque en esta fase nosotros ofrecemos pruebas. Vamos a acreditar nuestros hechos. ¿De acuerdo? Es decir, pues de alguna manera mi teoría del caso que estoy presentando materialmente la voy a demostrar. Entonces yo la ofrezco y el órgano jurisdiccional la va a calificar. ¿Ok? Si el órgano jurisdiccional determina que mis pruebas son pertinentes y admisibles, las admitirá. Y entonces ahora sí, nosotros vamos a pasar a la preparación de pruebas para que sean desahogadas en juicio. Y entonces ahora sí se le dé una valoración a dicha prueba. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordemos que hay distintos tipos de prueba que pueden ser desahogadas dentro del proceso civil. Por ejemplo, pruebas documentales, escritos públicos, escritos privados que contienen información que es relevante para el caso que se está planteando. ¿De acuerdo? Escritos públicos que pueden ser emitidos por autoridad administrativa, autoridad jurisdiccional y autoridad con fe pública, como por ejemplo los notarios. ¿Ok? Muy bien. También, por supuesto, recordemos que en los escritos privados, las propias partes son las que lo van a ofrecer. Ejemplo, puede ser un contrato. ¿Ok? Muy bien. Las testimoniales. Declaración de testigos que presenciaron los hechos y que son relacionados en el litigio. ¿Vale? Es importante que aquí pueda haber una tacha de testigos o un contrainterrogatorio. El punto es
que esta información, pues de alguna manera la pongamos en duda. Las periciales, que son los dictámenes técnicos que elaboran expertos sobre materias muy específicas y que van a auxiliar a la decisión que toma el juez. Acuérdense que hay peritos doctos. Estos peritos doctos requieren un título profesional, ¿ok? Requieren una certificación y los peritos legos se basan en la experiencia, ¿ok? Y también, por supuesto, hablamos de la inspección judicial, el examen que hace directamente el juez de algunos objetos, algunas personas, ¿ok? Muy bien. Después de conocer estos tipos de pruebas, pasamos a la siguiente fase del proceso y la señalamos como una fase preconclusiva. ¿Qué ocurre aquí? Lo que va a ocurrir, mis estimados abogados, es el análisis de prueba. Las partes evalúan meticulosamente lo que demostraron dentro del juicio, qué se presentó, qué ha sido desahogado y cuáles son mis conclusiones finales. Vamos a formular nuestros argumentos, razonamientos jurídicos basados en lo que yo desarrollé dentro del juicio. ¿Fue acreditado o no fue acreditado? Y presentamos nuestros alegatos, las conclusiones legales sobre mi pretensión legal. Y por todo lo anteriormente actuado, su señoría, por todo lo anteriormente expuesto, ¿vale?, le pido a usted dicte sentencia condenatoria en contra del demandado, el señor Juan Pérez, ¿sale? O le pido yo como parte demandada que dicte una sentencia absolutoria en base de que no ha sido comprobado la pretensión de la parte actora, ¿ok? De todo esto vamos a cerrar esta parte de nuestra exposición y bueno, ahora sí llegamos con la fase resolutiva. ¿A quién le pasamos el balón? A su señoría. Y su señoría va a hacer un análisis íntegro, escuchen bien, de todos los elementos del expediente. Todo, exhaustivamente. Por supuesto, va a verificar la norma que se va a aplicar al caso concreto, ¿sale? Va a dar una explicación fáctica sobre los hechos que han sido probados. Y por supuesto, al concluir, emite su sentencia. O condena o absuelve, ¿vale? Ese es el punto final de la determinación del juez. Recordemos que su señoría, al momento de emitir esta resolución, va a presentar algunos elementos que son importantes considerar. La congruencia. Todo lo solicitado, todo lo expresado por las partes sin excesos ni defectos. Es decir, su señoría tiene ante sí lo expuesto por la parte actora en su teoría del caso, ok, lo expuesto por la parte demandada y su teoría del caso, ok, todos los elementos ahí verificados, por supuesto, van a ser materia de estudio. Avanzamos y decimos la fundamentación. Las bases normativas tanto de la
Constitución, de los tratados internacionales en derechos humanos, de las leyes tanto sustantivas como adjetivas, ¿ok? Que se aplican al caso concreto. Muy bien. Y debe en la motivación explicar con un razonamiento lógico por qué su señoría ha llegado a esa conclusión. Y por supuesto, exhaustividad. Todos los puntos litigiosos planteados por las partes, al final de cuentas van a ser el elemento que va a tomar en consideración para emitir su sentencia. Y si ustedes recuerdan, también mencionamos la fase impugnativa. Nos vamos a quejar contra la resolución que ha emitido un juez. Los jueces son seres humanos que se pueden equivocar y a lo mejor no lo hizo de mala fe, pero bueno, es el momento de corregirlo. ¿Sí? Si contiene errores, si contiene agravios, vamos a presentar recursos. Es importante fundamentar las razones por la cual estoy presentando este recurso. Depende qué tipo de recurso sea, pero bueno, vamos a tener que un tribunal superior al órgano jurisdiccional que emitió la sentencia, la resolución, es el que va a revisar. Recordemos que en este orden jerárquico, por un lado tenemos a los jueces de primera instancia y bueno, arriba de ellos vamos a tener las salas y las salas se van a encontrar conformadas por magistrados. Ok, y estos magistrados, pues bueno, van a emitir su resolución. Se confirma, se modifica o se revoca la sentencia original. Ok, ¿qué tipo de recursos nosotros podemos interponer? Bueno, vamos a ver que en general los vamos a tener de la siguiente manera. La apelación, ¿sale? Recurso ordinario contra resoluciones de fondo que va a promoverse ante un órgano superior. Es decir, lo promovemos ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución que estamos impugnando y bueno, vamos a pasar a la sala. Ok, confirma, modifica o revoca. Después tenemos la revisión. El mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución, pues reasume jurisdicción y puede corregir sus propios errores. La casación no es una figura que tengamos en México porque no tenemos tribunales de casación, pero en este caso la casación es lo que nosotros podríamos tener en derecho comparado como el amparo directo contra las sentencias definitivas. Se procede con el amparo directo. Y por supuesto el amparo que implica la protección constitucional contra violaciones a derechos fundamentales. Ok, ya ha quedado firme la sentencia, entonces mis queridos abogados, vamos a continuar con la ejecución. Y en la ejecución ya tenemos una sentencia firme. Cuando ustedes escuchen hablar de sentencia firme, tiene un significado, que ya no admite ningún otro recurso. Tiene un significado de que ya no hay nada que la pueda modificar. En ese sentido, bueno, vamos a hacer cumplir
dicha sentencia. Hay un plazo voluntario en la cual se establece dentro de la propia sentencia que el condenado pues debe de cumplir con la misma. Si no cumple, entonces vía incidental vamos a solicitar la ejecución de dicha sentencia. Y entonces vámonos a la ejecución forzosa. ¿Qué mecanismos tenemos para hacer cumplir dicha sentencia? ¿Y qué mecanismos hay, abogados? Bueno, tenemos algunos como son, por ejemplo, el embargo, la afectación de bienes del deudor para el cumplimiento de la obligación. Se embargan precautoriamente los bienes y se van a dejar a un depositario judicial. En el caso de que no pague, estos bienes podrán ser sujetos a remate. El remate es la venta pública de esos bienes embargados para obtener el dinero y pagar al acreedor. Y tenemos el desalojo. Por ejemplo, en una acción reivindicatoria, la recuperación forzosa del inmueble cuando una sentencia ordena pues su entrega. Si nosotros conocemos todas estas fases y por favor entendamos cómo funcionan, estimados amigos, bueno, conoceremos de forma general todos estos puntos de conclusiones generales. Esto se va a desarrollar a través de una secuencia ordenada y lógica de los actos. Es decir, cada acto procesal nos va a llevar a una conclusión que es resolver el conflicto. Pero hay que ir transitando cada una de estas etapas procesales. ¿Ok? Cada fase tiene una función muy particular. Hay que conocer cuál es esa función. La estructura garantiza el derecho de defensa y la contradicción entre el actor y el demandado. El juez actúa como un tercero imparcial y no tiene ningún interés y ningún beneficio, salvo resolver la controversia. La sentencia que se dicte debe ser fundada, motivada y congruente. Dentro del proceso tenemos distintos recursos que se pueden presentar para evitar errores judiciales y tenemos que la ejecución asegura la eficacia de las prácticas de las resoluciones y verifica su efectivo cumplimiento. Por eso es muy importante para nosotros conocer lo que ocurre dentro de el proceso. Y en su clase, estimados abogados, estudiamos lo referente a este hermoso código, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, hablamos en particular sobre los juicios orales, los juicios y procedimientos especiales civiles, los juicios y procedimientos especiales familiares y otro tipo de procedimientos. Y en este punto en particular, ¿qué estudiamos? Bueno, revisamos, por ejemplo, el tema de la oralidad. ¿Qué señalamos sobre la oralidad? Bueno, muchas de las etapas procesales van a ser orales, la mayor parte de las audiencias. Hay excepciones limitadas que se van a realizar por escrito, pero el propio código nos va a señalar cuáles se van a llevar en esta vía. Ok, analizamos en su momento que tenemos, por ejemplo, una cuestión referente con un juicio ordinario en materia civil, ¿sale? Que señalamos que se van a resolver controversias
que no tengan una tramitación particular. Aborda temas tanto patrimoniales como referente a obligaciones y establece reglas uniformes para su desarrollo en todo el territorio nacional. ¿Ok? Avanzamos y por supuesto revisamos, mis queridos amigos, en esa sesión lo referente a también a un juicio oral familiar. ¿Qué tipo de controversias se resuelven a través de un juicio oral familiar? El divorcio, ¿sale? Incausado y bilateral, la pensión alimenticia, garantía del sustento del menor, la guardia y custodia, protección particular para los menores, en violencia familiar, las medidas de protección que se van a dictar para la protección de la víctima y por supuesto otros asuntos como nulidad de matrimonio, rectificación de actas, etcétera, etcétera. También, por supuesto, en su momento, dentro de estos procesos, revisamos, mis queridos amigos, lo referente con la cuestión de juicios especiales. ¿Cómo qué juicios especiales hay? Hablamos del juicio ejecutivo para exigir el cumplimiento de obligaciones y se soportan en títulos que tienen aparejada ejecución, ¿sale? El embargo se realiza prácticamente desde que se emplaza al demandado. El especial hipotecario, que principalmente va a hacerse valer para el cobro de créditos que se encuentran garantizados con hipotecas. ¿Ok? Y bueno, la importancia que la hipoteca se encuentre en el registro público de la propiedad. Tenemos el juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral, ¿sale? Para controversias referentes con arrendamiento. ¿De acuerdo? Y también procedimiento de inmatriculación judicial oral con aquellas propiedades que no tienen antecedente dentro del registro público. ¿Ok? Bueno, este código contempla varios aspectos importantes, como por ejemplo los medios preparatorios a juicio. ¿Cuál es la naturaleza de los medios preparatorios a juicio de conformidad con nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, en ese punto en particular decimos, vamos a obtener la información que necesitamos antes de un litigio formal. Por ejemplo, voy a demandar a Alberto y voy a ver qué bienes tiene él en la Ciudad de México para que en todo caso de ser necesario solicite como medida cautelar trabar un embargo precautorio sobre sus bienes. Estos elementos antes de juicio son muy importantes. También, por supuesto, el aseguramiento de pruebas. Protección de las evidencias relevantes para el caso y que estas pruebas de alguna manera no se contaminen, sino mantenerlas en un resguardo, protegerlas para su desahogo. Y por supuesto la preparación estratégica que vamos nosotros a llevar durante el desarrollo del proceso. Otro tema relevante dentro de nuestro código hace referencia a lo que conocemos nosotros como las medidas cautelares. ¿Estas para qué sirven, compañeros? Vemos, por ejemplo, la protección de derechos, la salvaguarda de intereses jurídicos en procedimientos para evitar daños que sean irreparables. Entonces vamos a protegerlos, vamos a garantizarlos desde un inicio.
en los juicios ejecutivos el embargo precautorio de bienes, ¿sale? Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones una vez que tengamos una sentencia y ésta nos favorezca. Y también el arraigo, la restricción de movimiento del demandado para asegurar que esté durante el procedimiento judicial. Las providencias precautoras y las medidas de aseguramiento son urgentes. Buscan garantizar el cumplimiento de sentencias futuras. Por ejemplo, en materia familiar, una protección de derechos implicaría el tema de los alimentos. ¿Vale? ¿Para qué? Para que durante todo el proceso se establezca con toda claridad las obligaciones y se dé cumplimiento que tenemos con el acreedor alimentario. ¿De acuerdo? Avanzamos y tenemos también dentro de nuestro código lo referente con los incidentes y tercerías. Incidentes, controversias que surgen durante el juicio principal y deben resolverse, pero no se suspende el curso original del juicio. ¿Sale? Atienden cuestiones accesorias y el procedimiento central lo principal. Aquí vamos a ver a continuación. Esta es la tramitación ordinaria. Aquí se interpone un incidente. Este incidente que ha propuesto una de las partes implica que antes de que continuemos con la secuela del proceso, hay que resolver este incidente. Se ofrecen pruebas, ¿sale? La contraparte se manifiesta y se va a dictar lo que conocemos como sentencia interlocutoria. ¿De acuerdo? Esto es meramente incidental. ¿De acuerdo? No resuelve el fondo, solamente un incidente que se ha planteado. Tenemos las tercerías, que son la intervención de terceros con interés en el proceso. Busca hacer valer sus bienes que han sido embargados, ¿sale? O en todo caso proteger sus derechos y que a final de cuentas no se tomó en consideración para su defensa. Por ejemplo, en este caso de las tercerías, señalamos un primer ejemplo, ¿sale? Bien, ¿qué pasaría si se lleva un juicio entre A y B? Concluye con una sentencia que favorece a A, la sentencia está firme y se está ejecutando, y en esta diligencia de embargo viene un tercero que con título de propiedad señala que él es el propietario y que al final de cuentas se le está causando un agravio, que debieron darle la oportunidad de defenderse dentro del juicio y entonces haberlo convocado. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. También, por supuesto, dentro de nuestro código destacamos aspectos como son los procedimientos civiles no contenciosos. ¿Como cuáles podemos señalar? Bueno, por ejemplo, aquí vemos un tema importante como son la diligencia de apeo y deslinde. ¿Para qué? Para determinar los límites de una propiedad mediante este procedimiento judicial que va a establecer con precisión
las fronteras de los terrenos colindantes. Es decir, aquí tenemos una propiedad y esta propiedad tiene colindancia con otro terreno, sin embargo tiene dudas en relación a esta superficie que considera que forma parte de su terreno. Entonces, a través de esta diligencia de apeo y deslinde, se van a establecer la superficie y los linderos y colindancia de los bienes inmuebles. Destacamos la diligencia de información ad perpetuum, hechos para efectos jurídicos que permite que nosotros demostremos la posesión pública, pacífica y de buena fe sobre un bien inmueble. Y tenemos, por supuesto, las interpelaciones judiciales que se podrán presentar para el caso de que surja una controversia. ¿Ok? Y entonces, por supuesto, vamos a hacer valer estas interpelaciones en este tipo de procesos. Por supuesto que otro de los procesos y juicios importantes que señala nuestro código tiene que ver con la cuestión de el juicio de adopción. ¿Ok? La solicitud formal que presentan los adoptantes. Incluye evaluaciones psicológicas y socioeconómicas. Se hace una evaluación judicial atendiendo el interés superior del menor, en este caso el interés superior del adoptado, y bueno, al final de cuentas, en base a estos dos elementos, uno administrativo y uno jurisdiccional, pues se va a establecer una sentencia final, la resolución en la cual se resolverá este procedimiento de adopción. Bien, avanzamos y por supuesto, mis queridos amigos, destacamos los juicios sobre sucesiones, tanto testamentarias, que tienen como base, que tienen como fundamento el testamento, la última voluntad del decuyus, e intestarias, porque no se dejó testamento, o habiéndose dejado testamento, este es declarado nulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Es importante verificar, mis queridos amigos, aquí las fases que van a integrar este proceso. Tenemos la apertura. Una vez que ha fallecido el decuyus, se verifica la existencia de un testamento y se convocan los posibles herederos. Sobre esos bienes hay que hacer un inventario. Se va a catalogar minuciosamente los bienes y deudas que componen el patrimonio hereditario y se va a determinar el caudal hereditario. Se hace un avalúo sobre todos los bienes y por supuesto vamos a llegar a un procedimiento de partición. ¿Sale? Conforme a las disposiciones legales aplicables, se va a hacer la partición correspondiente. Bien, estimados amigos, también nuestro código contempla un procedimiento muy especial en cuanto a la declaración de ausencia y la presunción de muerte. ¿Qué pasa cuando una persona no sabemos qué ha ocurrido? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? ¿Sale? No andaba muerto, andaba de parrando. ¿Qué sucedió? Entonces, esto se va a dar no sabemos de su paradero durante 6 meses. Plazo mínimo para que solicitemos la declaración de ausencia. Para que se declare ya la ausencia, han pasado un periodo de 2 años desde que se inició el procedimiento.
y en caso de que hubiese un riesgo, un peligro, entonces este será de 1 año. Estos procedimientos resuelven cuestiones jurídicos, patrimoniales y familiares y protegen los intereses del ausente y de sus respectivos descendientes. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos, compañeros? También este código hace referencia a la declaración de incapacidad. ¿Sale? Es importante que se lleve un juicio en la cual se hará una evaluación médica, dictámenes especializados que determinan el grado de capacidad de una persona. A esa persona se le va a designar un tutor, quien se encarga de custodiar, quien se encarga de proteger sus bienes, y también un curador, quien vigila el desempeño de el tutor. ¿De acuerdo? Bien. También, por supuesto, hacemos referencia dentro de este código a la rectificación de actas del Estado civil, tanto actas de nacimiento, errores en nombres, fechas, filiación, también en actas de matrimonio, modificación de registros erróneos dentro de el acta, actas de defunción con inexactitudes certificadas en el fallecimiento y también cambio de estado civil. ¿Sale? Cuando la controversia versa sobre la validez del matrimonio. Este código regula procedimientos contenciosos para rectificar el acta emitida por el registro civil cuando existe una controversia sobre su respectiva validez o contenido. Bien, avanzamos y revisamos lo siguiente. Ahí va. Decimos, la ejecución de obligaciones alimentarias. También este código establece mecanismos para asegurar el cumplimiento forzoso de pensiones alimenticias. Se menciona el tema del descuento directo, retenido del salario el salario del deudor alimentario. Es un mecanismo que más se utiliza dentro de un 45% de los casos. ¿Ok? La retención al deudor. También, por supuesto, se embargan bienes, ¿vale? Propiedades, activos y demás que garanticen el pago de la pensión. Este caso se va a acreditar en un 25% de las ocasiones. Muchas veces también se constituye garantía hipotecaria sobre los bienes, ¿sale? Para el cumplimiento de su obligación alimentaria. Y también, por supuesto, la fianza. Garantiza el pago en caso de incumplimiento del deudor principal. En menor medida se va a utilizar la fianza porque en todo caso vamos a tener una persona que se compromete a pagar en caso de que otra decida no hacerlo, el deudor principal. Y bueno, también se hace alusión a los temas referentes con restitución internacional de menores. ¿Ok? Con celebrados en convenios internacionales y de conformidad con nuestro código. ¿Cuál es el objeto principal de este procedimiento de restitución internacional de menores? Bueno, el objetivo principal es la devolución de el menor que ha sido sustraído y que ha sido llevado al extranjero de forma ilegal. También, por supuesto, se le pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores su intervención. Se debe resolver atendiendo el interés superior del menor en menos de 6 semanas. Las excepciones para la
restitución es que en este caso, pues de alguna manera se ponga al menor o a la integración de su nuevo entorno en riesgo, ¿sale? Y tomando en consideración lo que más beneficie al menor, será lo que resolverá su señoría. Y bueno, mis queridos amigos, analizando nuestro código, también hace una referencia importante en relación a los concursos civiles y quiebras. ¿Ok? Cuando en este caso las personas físicas no pueden, o las personas morales de derecho civil no pueden hacer frente a sus obligaciones. En este punto, lo que se busca en el concurso civil es llegar a un acuerdo entre deudor y acreedor y busca la protección del patrimonio del mismo deudor. Recordemos, en caso de que lleguemos al punto de cómo se deben pagar los créditos, señalamos que en primer lugar, ¿sale? Ahí voy, En primer lugar, se deberá de cubrir, ¿sale? Ahí voy. Ok. En primer lugar, los del trabajador. Segundos, los del Estado. Tercero, los acreedores. Hipotecario. Ok. Prendario. Y quirografario. Ok, en este orden nosotros vamos a cumplir las obligaciones que tenemos con nuestros acreedores. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos y por supuesto, mis queridos amigos, ustedes revisaron sobre las acciones colectivas. ¿Qué son las acciones colectivas dentro de este proceso? Bueno, la importancia que tienen las acciones colectivas es de que tenemos a varias personas que de alguna manera van a iniciar una acción común porque existe la posibilidad que los derechos de este grupo se encuentren en riesgo. Entonces aquí vemos lo siguiente. En estas acciones colectivas permite que grupos con intereses homogéneos demanden conjuntamente. ¿Sale? Entonces, en este caso, señalamos lo siguiente. Bien, vamos a tener a un grupo de personas. Ok, por ejemplo, vamos a poner aquí el caso de consumidores. Ok, vamos a poner consumidor de cigarrillos. En este supuesto, o un grupo de personas que están en contra del consumo de cigarrillos, inician una acción común contra las empresas y otras personas. ¿Para qué, compañeros? Con la finalidad de que en una sola controversia todas estas personas que se encuentran involucradas se resuelva. Es decir, tenemos como actores a A, a B, a C, a D y a E. ¿Sale? En este punto en particular, destacamos sobre estos actores, bueno, que todos están iniciando una misma acción contra el demandado F. La importancia que se designe a un representante, hay que designar un representante
para que pues hable por todos y se simplifique este procedimiento. Y bueno, lo que se busca es que la sentencia que se dicte en este caso podrá beneficiar a todas las partes que se encuentran involucradas. ¿Ok? Por ejemplo, de las acciones colectivas tenemos el caso de la protección de los derechos de consumidores. Alberto tiene un problema con Walmart, Javier tiene un problema contra Walmart, la doctora Viridiana tiene un problema contra Walmart, Ciclali tiene un problema contra Walmart y decidimos todos en conjunto iniciar una acción colectiva porque Walmart no está respetando los precios de un producto. ¿Ok? Ahí está. O ejemplo de una acción colectiva. Otra, defensa ambiental. Mecanismo para reclamar daños al medio ambiente. Por ejemplo, tenemos que todas estas personas inician una acción colectiva porque están en contra, por ejemplo, de la tauromaquia. ¿Sale? No están de acuerdo con que se sacrifique al toro. Y como consecuencia van a iniciar una acción colectiva para que de forma conjunta defiendan ese derecho. Y por supuesto la eficacia procesal, la multiplicidad de juicios sobre una misma materia, sobre una misma controversia. Y así evitar resoluciones que sean contradictorias. ¿Qué significa esto? Tenemos a todos esos actores. Y aquí tenemos uno que ha iniciado una litis. Contra esa misma autoridad, otro que ha iniciado otra litis. Y después tenemos otro. Y así sucesivamente vamos teniendo más. ¿Qué se recomienda? Que para qué llevamos todos estos procesos separados si lo podemos tramitar en un solo proceso. ¿Se comprendió? ¿Sí? Bien. Las conclusiones generales que vamos a llegar, bueno, son las siguientes. Hoy tenemos un solo código nacional que es de aplicación vinculante y obligatoria en todo el territorio nacional. Se priorizan los litigios de naturaleza oral. ¿Sale? Es lo que se va, pues, procurar. Hay una protección especial en mecanismos como en materia familiar y en la salvaguarda de intereses de niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto modernización judicial, que es un paso definitivo para una justicia muchísimo más eficiente, muchísimo más enfocada. ¿De acuerdo? Muy bien. Estimados amigos, pues bueno, hemos visto lo que se contiene dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el caso de los litigios en ambas materias. Y después de haber analizado eso, pues es importante verificar el tema de las fases del juicio oral civil y familiar dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ok, bueno, en particular tenemos nosotros la etapa postulatoria inicial, que es una fase escrita. Tiene una demanda, la admisión, el emplazamiento y la contestación. Tenemos después de esta fase escrita una audiencia preliminar con la conciliación, depuración procesal y admisión de pruebas. Tenemos una audiencia de juicio una vez que ha concluido la audiencia preliminar en donde se desahogan pruebas, se formula alegatos y se cita a las partes para que se emita una sentencia. Y por supuesto la sentencia y ejecución, que es la resolución definitiva de recursos y su cumplimiento.
todo eso es lo que a grosso modo va a contener un juicio oral civil y familiar. ¿De acuerdo? Muy bien, deme un segundito, déjeme decir un poquito de agua, un segundo. Bien, vamos a continuar. Ahí va. Bien, estimados amigos. Ahora bien, dentro de esta fase escrita, acuérdense que es como nosotros iniciamos el procedimiento. Es muy importante que demos certeza sobre el litigio que estamos a punto de iniciar. Aunque se denomina juicio oral, civil y familiar, comienza con documentos escritos. ¿Ok? Bueno, tenemos documentos fundamentales como son la demanda y la contestación. Estos son documentos escritos que es como nosotros vamos a fijar la litis. ¿Ok? Documentos con los cuales queda establecido los puntos controvertidos dentro del juicio. Avanzamos y vemos la cuestión de la demanda. Acuérdense de la demanda. Se presenta por escrito y en casos especiales por comparecencia oral, pero hay que ratificar esa comparecencia. Los requisitos legales pues son los hechos, fundamentos de derecho y las peticiones claras que nosotros estamos presentando. Recuerden que nosotros aquí en este caso vamos a presentar una teoría del caso. Esta teoría del caso tiene elementos fácticos, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, que tienen relación con la litis que estamos planteando. Después tenemos elementos normativos, los fundamentos de derecho en leyes, ya sea sustantivas y adjetivas, como por ejemplo el Código Civil, y adjetivas, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tenemos en ejercicio de control de constitucionalidad la Constitución y por supuesto los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Ok? Y los fundamentos, los elementos probatorios de mi teoría del caso. ¿Sale? Es decir, aquí voy a exponer, mis estimados abogados, las pruebas que tengo para sustentar los elementos que con antelación he señalado. ¿De acuerdo? Por supuesto que es importante destacar la documentación que voy a exhibir. Los documentos fundatorios y las pruebas que se ofrecen a este caso en particular. Cuando nosotros presentamos la demanda, lo que naturalmente tiene que hacer el órgano jurisdiccional es calificarla, admitir si cumple con todos los requisitos legales, prevenirnos en caso de que tenga deficiencias que podemos corregir o desecharla si es notoriamente improcedente o tiene defectos que son insubsanables. Ok, avanzamos y por supuesto destacamos el emplazamiento. La orden judicial
donde el juez ordena que notifiquemos al demandado sobre el juicio una vez que ha sido admitida la demanda. Vamos cuando emplazamos a entregar copia de la demanda y sus anexos y le vamos a dar un plazo procesal para que dé contestación. ¿De acuerdo? Ok. Y bueno, después de esto, ahora vámonos con la contestación. Seguimos con la etapa postulatoria. En esta contestación, recordemos que la parte demandada puede allanarse. Acepta la pretensión del actor, ¿sale? Ya sea total o parcialmente. Excepciones. Da contestación y entonces opone resistencia a la demanda presentada por el actor. Puede reconvenir y entonces ahora le dice, ¿sabes qué? Tú me exiges esto, pero ¿qué crees? Yo te voy a exigir esto porque también tienes tú una obligación que no has cumplido para conmigo. Y por supuesto también el tema del ofrecimiento de pruebas dentro de ese escrito de contestación. ¿Ok? Bueno, continuamos y ahora va a haber una fase de réplica y dúplica. ¿En qué consiste esto? Alberto demandó a Héctor. Ok, entonces vámonos en este punto. Alberto demanda a Héctor. Ok, ahí voy. Denme un segundito. Ok, ahora sí. Alberto demanda a Héctor. Héctor da contestación. Le hacen del conocimiento de esa contestación a Alberto. Y Alberto en este punto presenta su réplica sobre la contestación de Héctor. Y sobre esta réplica, ¿sale? Héctor va a presentar una dúplica. Y bueno, con esto prácticamente concluimos esta etapa postulatoria. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Entonces reiteramos. Aquí vamos. Muy bien. Presentamos, entonces, el demandado ha dado contestación a la demanda inicial. Sobre esta contestación se le da vista a la parte actora. Se notifica sobre la contestación que ha realizado la parte demandada y el actor presenta su réplica. ¿Sale? Las excepciones de la demanda, de la contestación, o en su caso da contestación a la reconvención. Y sobre esa réplica, el demandado presenta su dúplica. Va a dar contestación a la réplica del actor. ¿Lo entendemos? Bien. Con esto se ha fijado la litis y bueno, entonces la litis en este momento se está cerrando. El actor presenta su demanda y establece sus pretensiones iniciales. El demandado da contestación y define su postura. Los puntos controvertidos han quedado establecidos sobre qué versará el juicio. Esto concluye, esto da por terminado lo que conocemos nosotros como la fase postulatoria, la etapa escrita del procedimiento. Abogados, escuchen muy bien lo que les voy a decir. Este juicio oral, así como se está llevando, se va a llevar el especial hipotecario, se va a llevar el ejecutivo civil, se va a llevar el juicio oral en materia familiar, se va a llevar el juicio oral civil.
hay algunos plazos que cambian, pero si nosotros conocemos la estructura, todo lo demás va a ser igualito, todo. ¿De acuerdo? Entonces terminamos con la fase escrita, la etapa postulatoria. Ahora vámonos con la audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar es una visión general de la litis y sobre todo los puntos importantes que se debatirán cuando lleguemos nosotros a juicio. ¿Dale? Lo primero que va a ocurrir en una audiencia preliminar es la conciliación. Nos van a fomentar, su señoría va a procurar que resolvamos la litis a través de los medios alternos de solución de controversia. Cuando lleguen a esa materia, échenle muchas ganas y pongan mucha atención a cuáles son los principios que rigen a los MASC. Llegamos a la depuración procesal. Resolvemos excepciones dilatorias que se hayan ofrecido en la etapa postulatoria. No podemos continuar sin depurar. Depurar es quitar, depurar es limpiar, depurar es que solamente lo que es relevante para la litis va a pasar a juicio. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, una vez que hemos depurado, es decir, vamos a depurar la demanda presentada por la parte actora, es decir, vean este proceso, ahí va. Entonces, depuramos los elementos que ha presentado el actor en su demanda, el demandado en su contestación, ok, y solamente lo que es relevante de cada uno de estos elementos es lo que va a pasar a la etapa de juicio. Muy bien. Ok, avanzamos. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a presentar nuestras pruebas y el órgano jurisdiccional va a calificar si las admite o son desechadas. Ok, bueno, continuando con la audiencia preliminar, es importante la comparecencia de las partes. Van a asistir personalmente la parte actora y la parte demandada. Se permite la ausencia solamente con causa que esté debidamente justificada, ¿vale? Y bueno, tenemos la representación legal. Las partes van a estar asistidas por sus abogados durante el desarrollo de esa audiencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos la conformación de esta sala de juicio. Avanzamos y por supuesto lo que señalábamos. Lo primero que va a ocurrir en esta audiencia preliminar es, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a resolver la litis, vamos a plantear una solución y no hay necesidad de que este asunto lo llevemos a juicio, ¿de acuerdo? Sino que lo resolvamos de forma, pues de alguna manera preventiva. Vamos a solucionarlo, ¿ok? Continuamos y entonces llegamos con el diálogo. El juez promueve la comunicación entre las partes para que exploren las posiciones y sus intereses. ¿Ok? Hay propuestas para solucionar el conflicto. ¿Sale? Existe esa posibilidad. Bueno, entonces vamos a encontrar una solución. Si hay un acuerdo, compañeros, y ese acuerdo se cumplimenta, entonces, por supuesto, este acuerdo hará las veces de una sentencia ejecutoriada resolviendo el litigio. ¿De acuerdo? Y por supuesto, en materia familiar,
vamos a garantizar el interés superior del menor, el interés superior del cónyuge desfavorecido, el interés superior de los grupos vulnerables, ¿sale? En las decisiones que se tienen sobre este proceso. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Ahora bien, distingan ustedes entre conciliación y mediación, que son dos temas muy aparte, ¿eh? Por ejemplo, vámonos a la primera. Ahí vamos. Ahí voy. Bien. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar qué es lo que ocurre ya sea en la conciliación o en la mediación. Vámonos con el primero. En la mediación, lo que va a procurar la facilitadora, el facilitador, es que las partes se pongan de acuerdo, las partes generen en este caso diálogo y ellos mismos propongan la solución. Eso es la mediación, ¿de acuerdo? Y en la conciliación va a escuchar a las partes y va a hacer propuestas. Si estas propuestas son aceptadas y se cumplimentan, entonces por supuesto vamos a concluir la presente causa. ¿Se entiende? Entonces en la conciliación hay propuestas por parte de el facilitador. Avanzamos, mis queridos amigos, y bueno, continuamos con la depuración procesal. Vamos a resolver situaciones dentro de este litigio. Resolveremos sobre si se presentó una excepción de incompetencia. Se determina si el juez tiene jurisdicción para conocer el presente caso. Es decir, cuando se da contestación a la demanda, nos dice el demandado: a ver, su señoría, yo voy a poner una excepción de incompetencia. ¿Por qué? Porque tú no puedes conocer de esta litis al tener tú un interés en el negocio que se está resolviendo. Como consecuencia, pido que dejes de conocer y se turne a un juez que no tenga un interés en este negocio. ¿Ok? Bueno, entonces hay que resolver esa excepción antes de continuar. No podemos continuar si no resolvemos si el juez tiene la capacidad de actuar. ¿Ok? Avanzamos y tenemos, mis queridos amigos, la cuestión de la litispendencia. Si hay otro juicio que se está promoviendo entre las mismas partes por la misma causa, pues nos encontramos ante esa excepción que hay que resolver. ¿Por qué? Porque miren, aquí tenemos un asunto que se tramitó a finales del 2024 que conoce este juez. Y en 2025 se presenta un asunto por las mismas partes y se trata del mismo supuesto. Este segundo juez que está conociendo debe de declarar este asunto, lo va a desestimar al acreditarse la litispendencia y en este caso pues todo lo actuado lo va a enviar al juez que estaba conociendo en primer lugar de este asunto. ¿Ok? Bien. Avanzamos y tenemos por supuesto también otra que es falta de personalidad. El juez analiza si las partes tienen la capacidad legal para comparecer en juicio. ¿Sí? Y bueno, una vez que resolvamos estas excepciones procesales que se han presentado, ¿sale? Vamos a continuar conociendo el fondo de
el asunto. ¿Se va comprendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Avanzamos y destacamos entonces lo siguiente. Ahí va. Bien. Hablamos de la depuración de hechos no controvertidos. ¿Sale? Hechos controvertidos. Lo principal, aquellos que se encuentran son puntos de disputa y requieren ser probados durante el desarrollo de juicio a través de las pruebas que han sido admitidas. ¿Ok? Son hechos que se controvierten por las partes. Hechos no controvertidos en menor porcentaje. Elementos aceptados por ambas partes que no necesitan ser probados y agilizan el proceso judicial. Las partes pueden acordar hechos que no son objeto de controversia, eliminando la posibilidad de probarlos durante el juicio. ¿Qué significa esto, abogados? Ahí va. Imaginen lo siguiente. Cuando se presenta la demanda, ¿sale? En su escrito de demanda, ok. Resulta, mis queridos amigos, que señalamos lo siguiente. Aquí está la demanda y aquí está la contestación. Muy bien. Vamos a verificar que en su escrito de demanda, la parte actora dice, a ver, su señoría, que el día 1 de octubre del 2024 celebramos contrato de arrendamiento. Y cuando da contestación, la demandada reitera que el día 24 de octubre del 2024 celebraron pues un contrato de arrendamiento. El hecho de que hubo un contrato, hubo un acuerdo de voluntades para la celebración de ese contrato, ¿está puesto en contradicho? No, ¿verdad? Las partes lo han aceptado. Entonces es un hecho que no es controvertido y por supuesto no va a ser objeto de debate cuando lleguemos a juicio si existe el contrato de arrendamiento o no existe, porque las partes sí lo han reconocido. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, avanzamos. Y tenemos, por supuesto, mis queridos amigos, otro elemento muy importante dentro de esta audiencia preliminar, que son los acuerdos probatorios. Las partes van a acordar que se presentan ciertas pruebas durante el juicio. ¿Sale? Y en este punto, estas pruebas que están ofreciendo, va a haber una renuncia de alguna de ellas para agilizar el proceso. Recuerden lo que hemos platicado ya con antelación. Les hice un cuestionamiento. En la prueba documental de arrendamiento, ¿sale? Ahí está, el contrato de arrendamiento. Las partes aceptaron que dicho acto se celebró. La pregunta que les voy a decir a continuación: ¿ese contrato de arrendamiento, esa prueba documental, ha sido controvertida por las partes? No, ya aceptaron que ese hecho ocurrió. Por lo tanto, entonces esa prueba no será materia de juicio oral. Las partes llegan al acuerdo y el órgano jurisdiccional valida estos acuerdos para los efectos legales a que haga lugar. ¿De acuerdo? Después continuamos, mis queridos amigos, con las pruebas que estamos ofreciendo y bueno, concluimos con la cuestión de la calificación y admisión de pruebas. Su señoría revisa la pertinencia de dicha prueba.
Analiza si las pruebas son relevantes para los hechos que se están controvirtiendo. Estudia estos elementos para resolver el juicio. Ahora vamos a llegar a una decisión por parte del juez sobre la admisión. Determina si las pruebas serán admitidas para su desahogo en juicio. Rechaza aquellas que son impertinentes, inconducentes o contrarias a derecho. Bueno, una vez que ha concluido esto, mis queridos amigos, vamos a llegar a la última parte de la audiencia preliminar y vamos a citar a las partes para la audiencia de juicio. En esa audiencia se señala la fecha, día específico para la celebración de esta audiencia. Se establece el horario para iniciar el juicio y los apercibimientos sobre las consecuencias legales que ocurrirán en el caso de que no se asista. ¿Ok? Estimados amigos, una vez que hemos hecho referencia a ello, ahora terminamos con la audiencia preliminar y nos vamos con la celebración de la audiencia de juicio. En una visión general, esto ocurre durante la audiencia de juicio. Bien, la apertura por conducto de su señoría que declara formalmente iniciada la audiencia de juicio. Desahogo de pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar. Se van a formular los alegatos. Ok, una vez que se hayan desahogado todas las pruebas, conclusiones finales sobre este caso y se va a citar para audiencia. En esa misma sesión o se establecerá una fecha posterior para que su señoría delibere y emita su sentencia. Ok. Empezamos con los alegatos de apertura durante esta audiencia de juicio. Bien, exponemos nuestra teoría del caso. Una descripción breve sobre el asunto que estamos nosotros ventilando. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos probatorios? ¿Qué es lo que nosotros vamos a demostrar durante la celebración de esa audiencia? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, la vamos a formular. Primero los alegatos de apertura de la parte actora y después los alegatos de apertura de la parte demandada. Seguimos con el desahogo de pruebas. ¿Ok? Bueno, primero de los de la parte actora y después de la parte demandada. En el caso de pruebas testimoniales, quien ofrece al testigo realiza interrogatorio. La contraparte va a realizar contrainterrogatorio. El testigo bajo juramento señala que lo que manifiesta será la verdad. Continuando con el desahogo de las pruebas periciales, vamos a ver la presentación y aclaración de dictámenes por parte de peritos expertos y también, por supuesto, se interroga al perito quien ofrece la prueba y lo va a contrainterrogar la contraparte. ¿De acuerdo? Las pruebas documentales, los documentos que se presentan y que son relevantes para el caso y por supuesto la inspección ocular cuando el juez considere que sea necesario, pues que de alguna manera él se manifieste, que él conozca esa prueba y por supuesto la perciba con sus sentidos. Bueno,
hay un principio fundamental durante el desarrollo de la audiencia de juicio. Vamos a encontrar la inmediación. Su señoría está presente durante el desahogo de pruebas. ¿Ok? Recibe personalmente los testimonios y evidencias. No hay intermediarios. ¿Se entiende Ciclali? ¿Se entiende Alberto? ¿Se entiende Javier? No hay intermediarios, como ocurría con antelación en un procedimiento escrito. Aquí el juez está en la audiencia y ante su presencia se desahoga la misma. Y por supuesto en esa presencia su señoría valora inmediatamente la prueba y la analiza con su leal saber y entender, y por supuesto verifica el comportamiento y credibilidad de los testigos. ¿Ok? Bueno, ya se desahogaron las pruebas. Ya no hay ninguna prueba pendiente por desahogar. Ahora vamos a llegar a la conclusión con los alegatos de cierre. Los alegatos finales, la cuestión de mi conclusión de mi hipótesis. Y bueno, mis queridos amigos, en ese punto, ¿qué ha ocurrido durante este juicio? Las pruebas que fueron desahogadas, la conexión de esas pruebas con los hechos manifestados y por supuesto la resolución de estas pretensiones. Estimados amigos, en base a todo lo anteriormente probado, su señoría va a emitir una sentencia. ¿Sale? Esta sentencia, en la cual va a explicar verbalmente la decisión a la que ha llegado el juez, bueno, si bien la pronunciará oralmente, 2 días hábiles posteriores se formulará por escrito. Hoy, con tantos programas de inteligencia artificial, esa exposición oral, por supuesto que se va a poder reproducir en una versión escrita. Si las partes tienen alguna situación de ambigüedad sobre la misma, podrán pedir una aclaración sobre la sentencia, no recurso. Hay una situación de ambigüedad sobre el contenido léxico de la sentencia. Y bueno, mis queridos amigos, acuérdense que sobre esta sentencia nosotros podemos interponer ¿qué? Interponer recursos, como por ejemplo la apelación. Impugnamos la sentencia ante un órgano jurisdiccional superior, quien confirma, modifica o revoca. Si la sentencia ha quedado firme, si ya no hay ningún otro recurso que podamos interponer, entonces la sentencia no queda más que cumplirla. Vamos a requerir su ejecución. Si la parte demandada cumple voluntariamente, bueno, se materializa la sentencia y se da cumplimiento. Y si no, vamos a llevar una ejecución forzosa, que ya mencionamos la posibilidad de entablar un embargo sobre los bienes de la parte demandada. Y bueno, mis queridos amigos, una vez que hemos conocido todo este desarrollo dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, llegamos a estas conclusiones generales. En los juicios orales, civiles y familiares, por supuesto que hay un predominio de actuación, pero ello no implica que tengamos una fase postulatoria escrita. ¿Ok? La celeridad son procedimientos mucho más ágiles, mucho más concentrados, porque lo vamos a limitar a estas 3 etapas que hemos estudiado. La
la fase postulatoria escrita, la audiencia preliminar y por supuesto la audiencia de juicio. Si se fijan, esto hace que sea mucho más ágil el desarrollo de este proceso. Señalábamos, su señoría tiene el contacto directo con las partes y por supuesto la justicia efectiva, la más pronta, cercana con la verdad. Y bueno, es importante que ustedes conozcan el desarrollo de este proceso. Lo que hicimos en esta presentación es resumir todo lo que en su momento analizamos en la sesión que tuvimos dentro de nuestra casa de estudios. Y bueno, mis queridos amigos, espero que los demás compañeros tengan la oportunidad de ver el video, analicen lo que hemos estudiado hasta este punto y por supuesto sigamos en esa formación. Esperamos que los puntos que estudiamos en esta sesión hayan aclarado algunas ideas, algunas cuestiones que a lo mejor tenían por ahí un poco flojas, pero bueno, concretamos y simplificamos todo lo que en su momento analizamos en toda una sesión de muchas horas en esta pequeña retroalimentación, pues para algunos puntos que hubiesen quedado dudas. No sé si tengamos algún comentario Ciclali, algún comentario Alberto, algún comentario Javier. Esperemos que la información que hayamos desarrollado pues sea de su comprensión. Y doctora Viridiana, muchísimas gracias por su apoyo. Le agradezco mucho también. La verdad es que es un privilegio estar con ustedes. Y bueno, no sé si tengamos dudas, compañeros. Alberto, Ciclali, Javier. No, muchísimas gracias, maestro. Excelente ponencia de hoy. Muchas gracias, Alberto. Javier, ¿alguna duda? Es todo, maestro. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Ciclali, ¿todo bien? Oh, bueno, creo que tiene el micrófono apagado. Bueno, no sé si tengamos algo más pendiente, doctora. Bueno, no sé si más o menos sea un ejercicio de retroalimentación, algo que haya quedado pendiente de la sesión que tuvimos, pero bueno, esperemos que hayamos cumplido con el objetivo, doctora. Sí, claro, doctor. Cumplimos con el objetivo del día de hoy. No se pudieron conectar varios, pero le agradecemos el tiempo también a usted de darnos estas cátedras. Ya sabe que